Hola a todos, mi nombre es Viri Sánchez. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nosotros como pacientes de IRC y se trata de la presión arterial. Hice unas preguntas a mi enfermero que está en la clínica de Zamora, Michoacán, que nos va a ayudar a entender un poco acerca de lo que es la presión arterial, la forma de medirla y otras preguntitas básicas para podernos checar esto en nuestras casas y para saber lo que es normal, alta y baja presión y pues algunos tips para poder controlarla lo mejor posible. Y adelante, a continuación vamos. ¿Qué es la presión arterial y para qué nos sirve medirla? La tensión arterial o la presión arterial es la presión que ejerce la sangre al circular a través de los vasos sanguíneos y se mide en milímetros de mercurio. La tensión arterial se mide principalmente para conocer las cifras que manejamos normalmente para saber si está alta, baja o normal. En pacientes en hemodiálisis regularmente la presión siempre va a estar elevada. No en la mayoría de los casos, pero casi en todos los casos. ¿Cuáles son las formas de medir la presión y cuál es la forma más exacta? Hay dos métodos para medir la presión arterial. El primero y el más recomendado es hacerlo a través de un esfingomanómetro que encontramos en los hospitales o en los centros de salud. Es el brazalete que se coloca en el antebrazo izquierdo, de preferencia en el lado izquierdo, y este artefacto nos va a ayudar a medir la presión de una manera más precisa y exacta. Y la otra es la medición a través de las pulseras que venden en las farmacias, que son aparatitos pues de pilas. También nos sirven, pero esos van pues se colocan en la muñeca. Pero lo más recomendable es usar siempre el brazalete o el esfingomanómetro, que es el que nos va a dar una presión más exacta, más precisa de la, de la presión de la sangre a través de las arterias del cuerpo. ¿Qué significa el pulso que aparece en alguna de las pulseras que miden la presión? ¿Por qué es importante saberlo? El pulso son las veces que el corazón late en un minuto. Las cifras normales son en un adulto de 60 hasta 100 pulsaciones por minuto se consideran normales. Y es importante para conocer la, los aparatitos marcan ese pulso y esa información nos sirve a nosotros para definir qué tanto esfuerzo está haciendo el corazón para bombear la sangre, ¿sí? Cuando hay un pulso arriba de 100 o abajo de 60, el corazón está de alguna manera sufriendo porque cuando está por arriba de 100 está trabajando de más y cuando está por abajo de 60 está teniendo problemas para bombear la sangre adecuadamente. Es por eso importante y fundamental conocer el pulso que trabajamos, que tenemos para definir qué tanto se está esforzando el corazón en bombear la sangre a todo el cuerpo. ¿Cuáles son las medidas normales de presión? ¿Cuándo se puede catalogar como una presión alta y cuándo se puede catalogar como una presión baja? Las cifras normales de presión en un adulto debe de ser de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Esa es una presión normal en una persona adulta. Las cifras de presión arterial en un paciente en hemodiálisis en cualquiera de sus fases normalmente o regularmente siempre va a estar elevada. Eh, Estas presiones oscilan entre los 180 sobre 110
milímetros de mercurio. La mayoría de los pacientes son hipertensos, pero también hay casos en los que los pacientes manejan cifras de presión normales antes, durante y después de su tratamiento. Al igual que también hay pacientes con presiones muy bajas que están asintomáticos, no presentan ningún tipo de síntoma antes, durante y después del tratamiento. Las cifras mínimas que se manejan en la sesión pueden llegar hasta los 70 sobre 45, que es una presión bastante baja, pero los pacientes regularmente no presentan síntomas. ¿Qué hacer si te sube o te baja la presión en casa? Antes que nada, si tomas antihipertensivos, tienes que llevar un control bien estricto de la dosis y el horario en el que te tomas tu antihipertensivo. En donde te hacen la hemodiálisis te deben de explicar que si eres hipertenso, cuando vas a sesión no es recomendable tomarte la pastilla de la presión, porque durante la sesión te puede bajar la presión, y si te tomaste el antihipertensivo te puede bajar mucho la presión. Entonces lo más recomendable es no tomarla, pero hay algunos casos muy excepcionales en los que las personas son demasiado hipertensas y tienen forzosamente que tomar su antihipertensivo antes de entrar a la sesión, pero son casos muy específicos. Básicamente, para poder llevar un control de la presión es eso: llevar un control de la toma de tus antihipertensivos para que no te compliques. En caso de que se te baje la presión, se puede deber a que a lo mejor en la sesión te sacaron un líquido de más y el cuerpo de alguna manera te está reclamando ese excedente que te sacaron. Entonces tiende a bajar la presión. ¿Qué se debe de hacer? Pues recuperar líquidos, no muchos, porque también no puedes abusar de los líquidos. Pero lo más recomendable es que si en casa te sube o te baja la presión, es importante que lo comentes al equipo médico para que ellos te hagan el ajuste de tu antihipertensivo pues sí, el ajuste de dosis básicamente. Pero eso es lo más recomendable que se puede hacer. No refrescos, porque mucha gente dice, ay, tómate un refresco para que te suba la presión, pero no siempre es así. Entonces, lo más recomendable es tener un control médico para evitar posibles riesgos después.